¿verdad? Es una de las razones por las cuales pues tenemos este logotipo. Entonces, nosotros hacemos investigaciones muy comunitarias acá con nuestros vecinos, las personas que se interesen en este tema, ¿verdad? Entonces, un gusto. Para iniciar, pues rápidamente la milpa para nosotros es un espacio sagrado, es un espacio que siempre ha estado, es un espacio aparte de que nos provee alimentos, nos provee de recursos como medicina, como leña en algunas veces porque tienen arbustos, es un sistema que siempre nos ha identificado y que nosotros podemos identificar en qué mes del año estamos o en qué sitio estamos, digamos, en la vuelta del sol solo con ver la milpa. Entonces, por cuestiones de tiempo, pues ahí están unos pensamientos y conceptos en cuanto a la milpa que nosotros respetamos acá en el sitio de solo la parte alta. Un poquito para entrar en contexto, antes de hablar de lo de la presentación, pues acá la altura en promedio es de 2.400 metros sobre el nivel del mar, es decir, estamos en un sitio donde hace frío, donde caen heladas, y estamos sobre la ruta interamericana de la CA1, las comunidades y aldeas alrededor, ¿verdad? Y nuestro enfoque de Milpa es en familias donde se dedican a la agricultura familiar, pero en minifundios, es decir, aquí no tenemos mucho terreno como para ir viendo otras cositas, ¿verdad? De producción. Y pues toda la producción es generalmente para el autoconsumo. El relieve es altiquebrado, es decir, hay colinas, montañas y eso. Nuestra unidad de medida acá es la cuerda de 32 por 32 varas, que ahí ya muestran las medidas en metros. Y lo que vayamos a hablar de aquí en adelante de la presentación van a ser, digamos, enfocados en familias donde nosotros intervenimos, que se identifican con la milpa, que es un sistema agrícola en la cual, en este caso, en este estudio, combina el maíz, el frijol, las hierbas y los árboles frutales. La milpa, pues, es más complejo que eso, pero por cuestión de tiempo nos vamos a enfocar en estos aspectos que contempla, ¿verdad? Y pues por otro lado, pues ahí ya muestran todos los aspectos un poquito más numéricos de la milpa, que no lo vamos a poder ver, pero ustedes pueden apreciar ahí después, ¿verdad? Y pues en Sololá así se ve la milpa, estamos en un contexto altiquebrado, pues las milpas se dan por grupitos o por familia o por golpe que le llamamos, y pues en ella, principalmente en este estudio, se ven digamos, las parcelas asociadas con maíz y con otros elementos como las hierbas y los árboles frutales. Los beneficios de la milpa, eso es muy importante eh, eh, compartirles antes de iniciar, que según aquí un estudio muy importante que hicieron aquí unos autores de México, que digamos es necesario llevar a cabo inventarios, dicen ellos, y que no solo es de ver la cosecha final, o sea, lo que se tiene al final, sino que también, digamos, las partes aprovechadas durante el proceso de la producción, ¿verdad? Y aparte de eso, todas las plantas que crecen de manera espontánea dentro de la milpa y alrededor de la milpa, en los mojones, como los llamamos nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de hacer esto aquí en esta presentación. Como ya sabemos, pues el principal beneficio y producto de la milpa, pues es nuestro sagrado maíz, ¿verdad? Y aquí en la región alta de Sorolá, pues tenemos de diferentes colores, de diferentes tamaños e incluso de diferentes fenologías, es decir, algunos son de ciclo normal, de marzo a diciembre, otros de ciclo tempranero, le llamamos nosotros, de mayo a diciembre, pero ese es el principal producto que recibimos o que obtenemos nosotros de nuestra milpa. Pero que aparte de eso, como muy bien lo decía el autor anterior, que para darle el valor necesario, pues hay otras muchas cosas ahí
háblese del chilote, de toda esta parte de los derivados del maíz, ¿verdad? Por otro lado, los frijoles. Acá hay una cantidad importante de frijoles que se asocian con el maíz y de acuerdo a la lámina anterior o la otra lámina, decía la relación de maíz y frijol, que era de 7-1, ¿verdad? Por lo tanto, aquí también se cosecha frijoles dentro del sistema milpa. Y pues los frijoles son de diferentes variedades y pues ahí también se presentan ahí los rendimientos de cada uno, ¿verdad? Bueno, aparte de eso, pues los árboles frutales tanto nativos como criollos, ¿verdad? Hemos visto que los criollos pues están más alrededor de la casita, de la parcela de la familia, y pues los árboles más nativos pues están más en lugares donde uno pues no está cerca de la casa, está un poquito distante, ¿verdad? Pero hay una presencia importante de todas estas plantas acá dentro del sistema Milpa, en la parte alta de Sololá. De ahí, un punto central que muchas veces olvidamos son el tema de las hierbas nativas y criollas, que acá en la milpa de Sorolá, que al igual que en las otras milpas del resto del país, pues crecen de manera espontánea diversidad de hierbas. Y pues es importante verlas, ¿verdad? Y pues bueno, de manera rápida un poquito para compartirles de que nosotros como colectivo hicimos un pequeño estudio, ¿verdad? A través de un método de cuadrantes para cuantificar ahí la densidad de población y de aprovechamiento de estas plantas. Lo realizamos en unas 12 unidades productivas y pues al final fueron 360 cuadrantes que sacamos para hablar de las láminas siguientes. Y también cabe mencionar que estas plantas, a manera que vamos hablando y describiendo, van en orden de densidad. Entonces, en este caso, el bledo sería el más presente dentro de las milpas que nosotros intervenimos o investigamos, ¿verdad? Entonces, esta primera planta que muchas veces, pues, de repente no le damos interés, incluso en países industrializados o en sistemas agrícolas más intensivas, esta pues es una mala hierba, ¿verdad? Pero para nosotros, pues es una planta muy preciada, que es el bledo. Y pues en idioma maya cachiquel es tzets y en maya quiché es tes. Ya que aquí en la parte alta, pues compartimos territorio con el pueblo quiché y cachiquel. Y ahí aparece su nombre técnico y en la densidad en promedio por metro cuadrado en estas 360 cuadrantes. Podemos ver que es de 2,26, es la más alta, o sea que si vamos en las milpas, estas plantas crecen de manera espontánea y voluntaria y es la más densa que existe dentro de las parcelas. Crecen, se aprovechan, se venden en mercados y los precios varían dependiendo el tamaño del manojo, entre 2 quetzales a 7 y 8 quetzales. El segundo en jerarquía, en cantidad de población, sería el nabo de hoja, ¿verdad? Que aquí en Cachique le llamamos el napchichaj y en Maya Quiché le llaman el napush, y que es una planta también que crece en estos territorios dentro de la milpa y que forma parte muy importante de la dieta. Seguidamente, pues tenemos la hierba mora, muy importante también y que está en el tercer puesto, digamos, en densidad en estos territorios y siempre se pueden apreciar en las parcelas de maíz, frijol, asociados en espacios donde no se aplican herbicidas. Eh, de ahí tenemos al macre o olla nueva o otros nombres en español, pero en idioma maya cachiquel y quiché lo conocemos como mac o macash. Y pues ahí están los datos y que es una planta que se aprovecha muy bien y que en realidad en los últimos años ha tomado un espacio importante en los mercados y cada vez es más cara conseguirla, ¿verdad? De ahí tenemos la hierba de San Nicolás, en maya cachiquel, lo conocemos como mushush, que literalmente significa ombligo, por su forma también, digamos, de propagarse, de crecer, que crece en un punto central y de ahí desarrolla
hojitas suculentas y que este es un berro de tierra y es muy vendido en estas áreas y ya vemos ahí su densidad por metro cuadrado, o sea que sí sigue presente en las milpas acá del territorio de la parte alta. De ahí tenemos la lechuguilla, que en Maya Cachiquel, de acá de la parte de Sorola, le llamamos cuscús. En la parte de Quiché le llaman sacsacul. Aquí, pues, creo que no lo pusimos, pero en parte de Chimaltenango creo que le llaman cuclajay. Y pues también es una parte importante en la dieta de las familias campesinas. Tiene una importancia importante en temas de calcio y que crece también de manera voluntaria. De ahí tenemos al mozote amarillo, acá lo llamamos shuk, creo que es lo que es más conocido a nivel de pueblos. Esta planta es muy importante porque tiene otros parientes que no se consumen. Esta se caracteriza principalmente por tener el tallo cilíndrico, las flores amarillas, pero con esas coloraciones rojas en medio. Y esta regularmente pues se ponen al vapor cuando se cocen tamalitos y está muy presente en la dieta de los aquí de la parte alta, aunque también se ha ido perdiendo. Entonces, según relatos, es de que antes se consumía más y ahorita pues ha disminuido el consumo, pero esta es una planta muy importante. De ahí tenemos la bolsa de pastor, que acá le llamamos Rakanakal, que literalmente significa pie de nene, de nena, que es muy importante también en la dieta y es importante también mantener y proteger esta especie, ya que los productos herbicidas están erradicando con esta especie. De ahí tenemos la hierba blanca, creo que ya es más conocida, no vamos a hablar mucho de eso, pero que también forma parte de la milpa y es importante, si vemos esto en la milpa, pues de mantenerlo, ¿verdad? Y pues de ahí, digamos, al miltomate. En esta investigación colocamos al miltomate porque también lo resaltaron las personas en la entrevista inicial y dijeron que también es una planta que crece de manera espontánea y voluntaria dentro del sistema milpa y que era importante tomarlo en cuenta. Y pues en otros documentos pues tenemos los datos, digamos, de cuántas libras por cuerda que se obtienen, digamos, de esta especie, pero es una planta que sigue resistiendo y manteniéndose acá. Y de ahí el tema del apazote, que si muy bien sabemos que en los últimos años los números han ido para abajo, pero que también existen todavía, ¿verdad? Pero como se están dando cuenta, estamos siguiendo, digamos, de los más densos a los menos densos. Entonces el apazote es uno de los menos densos. Y el amaranto es uno de las especies presentes en las milpas, pero que también es más como cultivable, o sea, que no crece tanto de manera aleatoria y pues ahí también forma parte del sistema Milpa y que se adapta muy bien y que en el pasado pues tuvo un papel muy importante, pero que actualmente es importante rescatarlo, ¿verdad? Y por último, el chipilín, que es una especie pues que aquí en la parte alta pues no crece tanto, sino que es más bien cultivado, pero lo tomamos en cuenta en esta investigación porque en la entrevista inicial las personas indicaron que el chipilín era una de las especies que también más consumían. Obviamente estas compradas dentro del mercado municipal o cantonal que probablemente venían de zonas más de zonas más bajas, ¿verdad? Entonces, por cuestión de tiempo y datos específicos de tanto de la agromorfología vegetal o usos etnobotánicos, pues se les podría compartir. Y muchas gracias y perdón ahí por la carrera. Aquí tenemos un poquito de lluvia, no muy tenemos buena señal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Qué enriquecedor ha sido conocer esta experiencia y sobre todo el objetivo principal de poder resguardar nuestras especies nativas de acuerdo a cada comunidad, cada territorio.
y ha sido una defensa en resistencia también que han llevado. Les abrazamos y agradecemos por compartir esta hermosa experiencia. Bueno, vamos a proseguir con esta conferencia con la compañera Elian Auri Fuentes, quien ha sido investigadora en el marco de la IARNA, del Instituto de Ciencias y Tecnología de la Universidad Rafael Landívar. Ella ha utilizado pues la investigación del uso de diferentes tipos de semillas, em, desde más de 15 años le ha interesado el tema de la defensa de la soberanía alimentaria. También está preocupada por la defensa de la biodiversidad, de las semillas nativas y también es parte de la FIAN, que es la Asociación de Defensa del Derecho a la Alimentación. Entonces, le aperturamos el espacio para poder intercambiar experiencias. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Me podrían decir si me escuchan? Sí, le escuchamos muy bien. Ay, qué excelente. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo le hago aquí para compartir eh, la pantalla. Aquí están viendo mi pantalla normalmente, ¿verdad? ¿Me pueden decir si ven mi pantalla? Sí, sí, Elian, vemos tu pantalla. Ya solo le das Gracias. pantalla completa y ya, muy bien. Muy amable, gracias. Aquí, gracias. Bueno, entonces, yo en el marco de mi tesis de grado, para graduarme como agrónoma en la Universidad Rafael Landívar, eh, lo hice en el marco del YARNA, del Instituto de Ciencias y Tecnología, y el tema era un poco nuevo porque normalmente los proyectos de grado o las tesis se hacen sobre algo que se puede medir de manera fácil. Y esta vez fue algo un poquito nuevo en el tema de las tesis porque fue una mezcla entre agronomía y antropología, porque mi tesis trató de entrevistas a tres tipos de sectores diferentes de agricultores en el departamento de Zacapa. Entonces, en esas entrevistas iban sobre todo opiniones y saberes. Entonces, eso es lo que cambia un poco de una tesis más común, digamos. Ahorita paso a la siguiente. Los tres sectores, como les hablé, yo entrevisté a tres sectores diferentes de agricultores, entonces son estos tres que entrevisté, los sectores de autoconsumo, el sector de agricultores intermedios y consolidados. Algo aquí que me llamó la atención es que cuando yo empecé a trabajar esta tesis no existía todavía esta tipificación. Esta tipificación no me la inventé yo, es algo del MAGA y es el acuerdo ministerial del año 2023. Me llamó la atención porque cuando yo empecé, una de las tipificaciones era agricultura de infrasubsistencia. Entonces le pregunté allá a los ingenieros del MAGA y qué onda con esta tipificación y ellos me dijeron, esta simple y sencillamente desapareció de manera administrativa, va a pasar bajo el cargo de la CESAM, de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, como un poquito para esconder el hecho de que en Guatemala haya todavía ese tipo de agricultura, ¿no? Y como que para mostrar una agricultura desde parte del MAGA como más aceptable, digamos. Entonces eso me llamó mucho la atención. Bueno, pero así es. Entonces, esas son las tres tipificaciones y esta investigación la hice gracias a la sede de Zacapa de la Landívar y sobre todo gracias al MAGA de allá de Zacapa. Entonces, aquí hay mucho texto que leer, pero básicamente les voy a resumir. El sector de autoconsumo que entrevisté básicamente es familias
que usan mano de obra que no es remunerada y casi que no venden lo que ellos producen. Y generalmente tienen, eso no lo apunté aquí, entre una a poco menos de 5 manzanas. Pero generalmente sí, cuando logran vender, sí están contentos de vender, pero generalmente es para su propio consumo que cultivan, por eso se les dice de autoconsumo. Luego, los intermedios, ellos generalmente sí contratan mano de obra externa y generalmente sí venden, pero también es parte de agricultura familiar. Y los consolidados, ellos ya casi que solo se dedican a producir para vender. Generalmente los consolidados, y hay unos que tenían ya hasta 20 manzanas y entre más o menos entre 10 y 20 manzanas. Esa era la tipificación. Aquí podemos ver uno de los agricultores que entrevisté, don Camencho, él era parte de los intermediarios. Bueno, entonces yo, las hipótesis con las cuales me fui allá a Zacapa era que generalmente, porque yo lo que quiero investigar y lo que quise investigar era cuál era el uso de las semillas, qué tipo de semillas usaban y qué tipos de saberes tenían y qué tipos de forma de cultivar tenían. Esa era básicamente mi investigación. Como yo soy alguien que más bien conozco el occidente de Guatemala, conozco, por ejemplo, a Juan, conozco cómo cultiva el compañero Eduardo que acaba de hablar. Yo no conocía nada de Oriente, no conocía si usaban sistema milpa o no, absolutamente nada. Entonces me fui dando cuenta, luego van a ver cómo es que cultivan allá. La hipótesis para los autoconsumo es que sí son las personas que más usan las semillas criollas. Yo pensaba que sí usaban mucho los agrotóxicos y que cultivaban en asocio. No así meramente sistema milpa, pero sí en asocio con frijol. Los intermedios, yo dije, no, estos fijo usan semillas híbridas, usan muchos agrotóxicos y no tienen ni rotación de cultivo ni cultivo en asocio. Y mi hipótesis era que los consolidados casi que no poseían conocimiento sobre semillas criollas o semillas nativas, que habían dejado de lado ese tipo de saberes tradicionales, que sí usaban semillas transgénicas y que usaban agrotóxicos en exceso. Ahora les tengo que indicar, yo sí decidí investigar en Zacapa, es porque Zacapa es un departamento que queda pues frontera con Honduras y yo había escuchado que entraba por la frontera hondureña semilla transgénica. Como es algo que a mí me preocupa muchísimo porque por el flujo genético, pues una semilla transgénica puede contaminar a las semillas nativas que tenemos aquí en Guatemala y Guatemala siendo parte de Mesoamérica, siendo cuna del maíz, es algo que siempre me preocupa, que me sigue preocupando y entonces decidí ir ver por mis propios ojos a Zacapa y entrevistar y ver si era cierto que allá se usaba semilla transgénica. Yo en Occidente, no sé, ustedes tal vez sabrán mejor, no sé, pero no he escuchado de uso de semillas transgénicas en Occidente, en Petén sí, y pues en Zacapa. Entonces, la ubicación de mi investigación fue estos municipios, Cabañas, Extanzuela, Huité, Río Hondo, San Diego y Teculután. Zacapa es un departamento todo es más o menos a 300 metros arriba del nivel del mar. Es me imagino que ya conocen algunos, es muchísimo calor, hay mucha sequía, es de poca agua. Entonces, ahorita entrémosle a los resultados. Eso fue muy interesante. Los resultados del uso de las semillas en los grupos de autoconsumo pueden ver que efectivamente sí son ellos los que más usan las semillas criollas. Pueden ver aquí en rosadito, 60%, así para que sepan más o menos la muestra. Entre cada grupo logré entrevistar entre 15 y 20. No les puse aquí el detalle porque si no era mucho tiempo, pero más o menos entre 15 y 20 cada grupo que entrevisté.
Entonces, en el autoconsumo sí son más del 60% en usar las criollas. Eh, y ambas son 30%, o sea que si usan, hay una parte que si usan híbridas siempre siguen usando criollas y una pequeña parte de los de autoconsumo que solo venden híbridas. Ahora, intermedio, ya ven como la parte rosada, la parte de las semillas criollas ya va disminuyendo, solo es 25%. La mitad, el 50% usa casi que solo, o sea, solo híbridas. Un 20% usa un poquito menos ambas, es decir, criollas e híbridas. Y ahí fue que vino la primera sorpresa. Sí hay una pequeña parte de intermedios que usa transgénicos. Entonces, yo tenía que ir como investigadora sin ninguna manera de juzgar ni nada, entonces solo, no decía nada, ¿verdad? O sea, ellos saben que es algo que no está autorizado, pero sí me compartieron que sí las usan y que las compran generalmente en Honduras. No, casi generalmente sí, no, el 100% del tiempo en Honduras, porque tienen contactos en Honduras y las pasan debajo de agua, ¿no? Y ahora pasemos aquí a los consolidados. Entonces, los consolidados sí. Hubo un caso, entrevisté a 20 personas de los consolidados, es decir, gente que tiene hasta 20 manzanas, entre 5, 10, 20 manzanas. Y hubo un caso muy interesante, de los 20 hubo un caso solamente que tiene más de 20 manzanas que usa únicamente criollas. Eso fue un caso excepcional, sino casi que el 70% solo híbridas y el 25%, ahí pueden ver el rojo que aumenta, que usa que ha usado las dos, híbridas y transgénicas. Entonces fue como que aumentando mi sorpresa y efectivamente pude ver que sí, se usaban las transgénicas en Zacapa y que me lo compartían de una manera de la más tranquila posible. O sea, a pesar de que es algo que no tiene autorización de cultivo, ellos súper tranquilo diciéndome y hasta me dijeron en qué lugares dentro de Guatemala yo podía conseguir semillas transgénicas. Eso fue curioso. Bueno, la siguiente, también quise saber qué tipo de fertilización usan. Y efectivamente, como yo pensaba, los que son de autoconsumo son los que más utilizan la fertilización orgánica, un 30% que usa orgánica. Hay gente que me dijo que no usaba en los de autoconsumo. Y sintético y orgánico, pues ya casi que la mayoría. Ahora, de los de intermedios, nadie me dijo que usaba fertilización orgánica. Absolutamente no. Se me quedaban viendo de una manera bien extraña cuando les hacía esa pregunta. Y luego lo interesante es que en los consolidados, o sea, los que sí cultivan para vender, básicamente solamente para vender, pues sí hubo un 14% que sí usaba abono orgánico. Entonces, eso me pareció interesante. Eh, lo que quería, ay, es que tengo algo aquí que me molesta. Aquí, cultivo en asocio. Como les dije, yo más bien conocía el sistema Milpa, cómo cultiva el compañero Eduardo, cómo hacen ciertas personas en Occidente. Y ahí, pues, he de decir que descubrí que en los de autoconsumo, en los pequeños agricultores, pues solo el 10%, por ejemplo, producen maíz y frijol en asocio. Ahora, en términos de hierbas, como nos habló aquí hace poco el compañero Eduardo, nada, casi nada, nada, nada de hierbas. Y en los de autoconsumo, en los muy pequeños agricultores, pues el 90% siembran el maíz en monocultivo. En los intermedios, sí siembran frijol, les va bastante mal, eso no lo puse aquí, pero sí les va bastante mal por la sequía, por la falta de agua que hay en Zacapa.
y casi la mayoría no lo siembran en asocio y los que sí esperan a la segunda. Siempre en Zacapa tienen una segunda siembra de maíz. Generalmente esperan, ahorita, antes era mayo, ahorita con la desregulación climática ya la lluvia está llegando como en junio. Es la primera siembra y como septiembre, octubre, a la segunda siembra es ahí cuando ellos dicen que siembran el frijol. Y los consolidados, los grandes agricultores, no. Ellos me dijeron que no, absolutamente no se dedican a sembrar así de esa manera. Entonces, ese era el tipo de maíz que yo veía allá en Zacapa, ¿no? Así, nada, nada de frijol, nada de hierbas. Pueden ver aquí todo monocultivo. Esto era para mostrarles un poco, digamos, para mí fue difícil ir a todas las parcelas porque eran muchos agricultores que entrevisté, entonces gracias al MAGA y gracias a la Landívar, pues nos dábamos así como citas, reunión a tal hora en tal lugar y ahí les hacía yo las preguntas, ¿ven? Entonces miren que no puedo ver las parcelas, lastimosamente, pues así fue. El cultivo en asocio, pues entonces sigo hablando de eso en la mayoría de las casas, de los casos cuando yo les hablaba de eso, pues me señalaron que efectivamente antes se hacía así, pero que con la desregulación climática, este tipo de agricultura sí ha disminuido drásticamente. Ahora, en cuanto al uso de agrotóxicos, eso sí me pareció pues relevante y sí quise preguntarles siempre a ellos cómo era la manera de cultivar y pues aquí no les puse los autoconsumo porque agarré lo más interesante porque por cuestiones de tiempo. Pero sí me llamó muchísimo la atención que usaran. Ay, ¿qué está sonando ahí? Tengo que apurarme. Sí, ya le quedan unos 2 minutos, pero si Ah, puedes bueno. avanzar. Pues entonces me voy a apurar. Me llamó muchísimo la atención los agrotóxicos sumamente tóxicos y me llamó mucho la atención el uso del paraquat. El paraquat es un agrotóxico que está pero prohibidísimo, por ejemplo, en Europa desde ya los años 80. Pero ellos lo usan tranquilamente, es sumamente peligroso, entonces me llamó mucho la atención y siento que se debería de regular eso porque inclusive hay pues agricultores que lo han usado para suicidarse, ¿no? Entonces, lo mismo para los consolidados, ahí usaron mucho el glifosato, ya sabemos que tiene posibilidades de ser cancerígeno. Entonces me llamó mucho la atención. Lo que quería decir sobre el uso de las semillas criollas que me gustó mucho es que les llaman las acostumbradas. Esa palabra yo no la había escuchado en Occidente, por ejemplo, y nos dice cómo pues tiene una adaptación edafoclimática, o sea, al suelo muy seco y al clima muy seco, muy buena. Eso es lo que yo retengo de esto, ¿no? Las acostumbradas. Vamos a ver. Ah, bueno, aquí tomé una foto de un saco aquí de semillas. ¿Aló? ¿Sí? Genéticamente modificadas, que me llamó la atención porque me dijeron, sí, pase adelante, tome la foto, no hay ningún problema. Eso es lo que usan. Y lo que me pareció interesante es que las personas que han usado transgénicas me dicen que el rendimiento finalmente es comparable a las híbridas, pero que usan muchísima agua. Y generalmente los de autoconsumo no sabían nada de transgénicas, no sabían qué significaba. Y en los consolidados, casi que la mitad afirmaban no saber nada de transgénicos. Entonces, eso sí fue interesante. Me costó con los datos del rendimiento. No todos me daban datos muy claros. Me costó más con los intermedios. No sé por qué. Eran los que más me decían una cosa y luego otra. Fue bastante difícil.
pero solo si me dan un poquito de tiempo, los intermedios que usaban este maíz híbrido decían que podían alcanzar hasta 130 quintales por manzana, pero que generalmente tenían un promedio de 80, pero los de maíz criollo, los de autoconsumo, me decían que podían alcanzar 40 quintales, pero 40 quintales es la mitad de los otros, pero hay que acordarse que no tienen riego. Ellos lo usan sin riego. Entonces, imagínense qué podría ser una semilla criolla con riego. Esa es mi conclusión, ¿verdad? Y a veces, igual siendo híbrido, podían tener con mal año, es decir, con poca lluvia, solamente 10 quintales. Bueno, entonces ya llegué a las conclusiones. Efectivamente, solo los de autoconsumo usan criollas, un solo ¿cómo se llama?, de consolidado. Pocos agricultores pudieron proporcionar datos. En los intermedios, pues se destacó el uso de las híbridas, así como los consolidados, y uso excesivo de agrotóxicos, sobre todo en autoconsumo y en intermedios. Y ahorita leo lo que... Y la criolla tiene buen rendimiento finalmente, contando que no usa riego. Gracias. Muchas gracias, Eliane. Qué interesante poder conocer esta experiencia en el desarrollo de tu tesis, la cual pues nos deja como varias expectativas también de conocer sobre otros orientes y cómo es que la vida misma y la propia realidad que viven las personas pues permite que desarrollen este tipo de procesos. Agradecemos bastante tu intervención, haciendo mención también que en el chat se ha dejado un formulario para que puedan brindar sus datos y pues como se vamos desarrollando actividades, creemos conveniente poder mandar la información a ustedes y también al final de la sesión vamos a tener un espacio para preguntas, para comentarios y podamos ahí alistarlo siempre. Vamos a proseguir con los ponentes, dando espacio a Francisco Vázquez, quien es un ingeniero agrónomo por la Facultad de Agronomía. Realizó estudios en maestría en recursos genéticos vegetales en la Universidad de Brigham, Inglaterra, de Reino Unido. Durante casi 9 años ha sido investigador en el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas ICTA en las disciplinas de socioeconomía, agrícola, prueba de tecnología y el programa de hortalizas. Fue impulsor de la disciplina de recursos fitogenéticos en dicha institución. También ha participado en misiones de exploración de cultivos nativos de Guatemala, especialista en biodiversidad, con conocimientos en legislación de ambiente y los recursos naturales en Guatemala. Ha sido consultor en instituciones internacionales. Actualmente labora como docente en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, impartiendo los cursos de fitogenética, fitomejoramiento, tecnología de semillas, legislación de los recursos naturales de ambiente y políticas ambientales. Fue decano de esta facultad de junio de 2007 a julio 2021. Entonces, le brindamos el espacio, compañero, para poder escuchar sus experiencias en este espacio. Adelante. Gracias, Elena. No sé si ven, Eliane. A mí me está hablando. Sí, no sé si ven la presentación Hey, no, o no todavía logramos no. ver todavía la No, presentación. no, solo le vemos a usted, Inge. Ay, hijo de la Sí. madre. Bueno, aquí tengo la presentación, ya le doy compartir, pero no, parece que no pasa. Sí, colaborar con las personas, no, no me deja compartir. Algo está pasando por ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Voy de nuevo. Vamos a ver.
Este, Adelaida, ¿no le puede decir a Juanito que está ahí, aquí conmigo en el primer nivel, que suba a mi oficina? Tal vez él le encuentra aquí la forma. Ahorita lo llamo. Juanito, ¿por qué no puede subir? Dice que no pasa la presentación. Puede venir aquí arriba. Ay, hijo de la madre. Ay, hijo de madre. Bueno, Inge, en la parte de abajo de su pantalla, sí, ¿tendrá dígame. algo que dice compartir o que Pues dice sí, en sharing? la, en la parte de arriba tiene compartir y le doy y Y entonces no hay nada. le despliega Es, varias es una flecha negra opciones. sobre un fondo verde, un cuadrito verde. Ajá. Ahorita ya se ve del ¿Perdón? puro. Ahí ya se volvió a ver usted. Sí, pero fíjese que estoy aquí ya en PowerPoint. Tengo la presentación enfrente mía y le digo compartir y no hay modo que comparta. Ah, desde la pantalla del Zoom, en la parte de abajo, o a veces está en otros lugares, hay algo que dice compartir. Si usted mueve el mouse sobre la pantalla, o dice share si está en inglés. O si no, puede enviar su presentación a alguno de nosotros y nosotros lo compartimos. También. Sí, puede ser. Puede ser, ahorita puedes hacerlo. Si en WhatsApp, digo yo, si me la comparto. Páseme el número de WhatsApp y yo se lo envío. Yo le estuve hablando, es ahorita vamos a ver. Yo le compartí un Zoom para el enlace y en su WhatsApp, Inge, Ajá. y también la agenda. Entonces ese es mi teléfono, me lo puedo compartir por ahí. Ahorita vamos a ver. ¿Por qué no me da el número mejor? Porque estoy yo aquí batallando. Me da el ¿No número, lo por favor. encuentra? Adelaida. Vaya, es 30 33 57, no, 05 59. 30 33 Ajá. 05 49. Adelaida, ¿va? No soy Aura, Inge. Auri. Auri. Por Eso eso es es que igual. no lo encontraba, tal vez. Sí.
Ya se mira su presentación, Inge. Inge Paco, yo estoy pasando tu presentación. Sí, yo voy a irla pasando. Este, bueno, dame chance entonces. Voy ahorita. Aquí está con Zoom. Iniciar sesión.
No me deja. Hijo de Francisco, ya puede ver Sí, la Juanito. pantalla de Zoom. Sí, Juanito. Va, dígale a quién le está pasando ahorita. Ronnie. Bueno, mire pues, dígale ¿cómo se llama? Es que tengo problema aquí, Juanito. Aquí está. Tengo problema aquí. No me deja. Un poco. Ok. Vamos a hablar sobre origen y diversidad de maíz. Bueno, este tema es muy apasionante. Básicamente todos conocemos la planta de maíz, que en la parte superior produce la flor masculina, que se conoce como panoja. En la parte central produce la inflorescencia femenina, que todos la conocemos como mazorca, ¿verdad? Y en la mazorca, el fruto, pues que aprovechamos todos los humanos. Esta persona que tenemos en pantalla, muy famoso en todo el mundo, de apellido Babilo, ¿verdad? Por los años, inicios de los 1900 por ahí, estuvo colectando plantas en todo el mundo, en todo el mundo. Si lo vemos en la diapositiva derecha, ahí está colectando maíz, ¿verdad? Y este señor dijo que todas las plantas cultivadas se originan en ciertas regiones del mundo. Es decir, maíz no se originó en Rusia, no se originó en Australia, no. El maíz se originó, como dice Babilo, en alguna región del mundo. Y él le denominó Centros Mundiales de Origen de las Plantas Cultivadas. Y en el lado derecho tenemos el nombre de los centros, ¿verdad? Entonces son en total 8 centros y 3 subcentros, y pueden ver que en la parte izquierda, en el mapa de América, pues ahí está el centro sur mexicano y centroamericano. Así le dijo o le llamó este señor que se llama Babilo, ¿verdad? Para que tengan una idea, es el nombre de los centros mundiales de origen en todo el mundo, ¿verdad? Estas fotos las reporta Babilo cuando estuvo por aquí, por Guatemala, ¿verdad? Estuvo en la región de Zacatepeques. Y entonces él dice que en la parte de Mesoamérica, como le conocemos normalmente, se originaron una serie de cultivos. Y encabeza maíz. Le sigue frijol, las calabazas, entre ellos el ayote, la pepitoria, etcétera, y son alrededor como unos 70 cultivos o plantas cultivadas que se desarrollaron, o más bien, como él dice, se originaron en Mesoamérica. ¿Y qué es la diversidad? Pues en este caso, si estamos hablando de diversidad de maíz, todos los investigadores miran en qué región hay más variedades tradicionales de ese cultivo. ¿En qué región hay parientes silvestres de ese cultivo? ¿Y en qué región, si es de maíz, cuántas razas de maíz existen en ese país? Estos elementos nos dan una idea sobre la diversidad de un cultivo
que en este caso es maíz. Bueno, datos duros. El país que tiene mayor diversidad de maíz es México, totalmente. México tiene 64 razas de maíz, de las cuales 59 son nativas. Y ojo que la palabra nativa quiere decir originario de un lugar. Normalmente mis alumnos me dicen, mire, ¿y las variedades criollas de Guatemala? Yo les digo, no. Las variedades de maíz de Guatemala no son criollas, son nativas. ¿Por qué? Porque aquí en Guatemala escribió un autor, La Patria del Criollo, don Severo Martínez Peláez, y nos dice que el criollo son los hijos de españoles nacidos en Guatemala. ¿Vamos? Bueno, entonces, toda esta cantidad de razas de maíz, pues México tiene la mayor cantidad de razas, tiene 54, ¿verdad? Y entonces, este estudio, que lo hizo un colega que se llama Mario Fuentes, determinó que Guatemala tiene 13 razas y 9 subrazas de maíz. Es decir, es el segundo país más diverso en maíz. Uno cuando visita otros lugares de América Latina, pues dicen que el maíz, mire, es de aquí de Bolivia, que el maíz es del Ecuador, que el maíz con los panameños, que es de Panamá. Sin embargo, aquí el ajo o el ojo del asunto es qué diversidad tiene el país en razas de maíz. Mientras más razas tenga, pues hay mayor diversidad de ese cultivo. Y entonces, en Guatemala ya sabemos que hay 13 razas y 9 subrazas de maíz, que comparativamente es poco, pero es el segundo país que tiene mayor diversidad de maíz en el mundo. Esto es bien importante para saber cómo se originan los cultivos. Y dijo Bavilo que las malezas fueron progenitoras de las plantas cultivadas. A esta conclusión llegó cuando estudió el centeno y la avena en Europa. Aquí tenemos un ejemplito, pueden ver del lado izquierdo la diapositiva, donde hay granos de frijol, que en la parte superior, o sea, en la primera línea de granos, es el tamaño del grano de maíz cultivado que tenemos hoy en Guatemala y en todo el mundo. Y en la parte inferior, las dos filas que tenemos son semillas de frijol silvestre. Este frijol crece aún en las montañas de casi Centroamérica y algunos lugares de América del Sur, obviamente en México también, pero lo que quiero llamar la atención es que toda planta silvestre se convierte en cultivo por medio de la domesticación. ¿Y qué es la domesticación? Es la interacción que hace el hombre con una planta silvestre, y lo que va haciendo el hombre es que va agrandando las partes que le interesan, que generalmente son los frutos. Entonces, en el caso del frijol, obviamente lo que tenemos es un aumento de tamaño del fruto porque hubo domesticación. Bueno, como me dijeron que hablara del origen del maíz, el único pariente silvestre del maíz se llama teosinte y que solo existe en México y Guatemala. Y yo quisiera que compararan ustedes el teosinte que tenemos del lado izquierdo, que los frutos o las semillas, si le queremos decir, están como sobrepuestas una sobre otra en una sola hilera. No. ¿Perdón? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ok, Sí, le bueno, escuchamos. Sí. entonces vean, del lado izquierdo tenemos el pariente más cercano del maíz,
que se llama teosinte. Yo les aseguro que ustedes les pongo una planta de teosinte y una de maíz que no hayan producido fruto ninguno de las dos, no saben quién es el maíz y quién es el teosinte. Lo identificamos principalmente por su floración y fructificación, pero vegetativamente son idénticos, ¿verdad? Entonces, le pongo una flecha y un signo de interrogación, porque existen de barato, unas 10 hipótesis de cómo se originó el maíz. Y hasta el día de hoy, ninguna hipótesis es convincente. Entonces, en este centro surmexicano, que tenemos estos cultivos, ¿verdad? Y hablando del origen del maíz, que no está claramente definido, ¿verdad? Porque en primer lugar, no se sabe su forma silvestre. Es decir, regreso a mi diapositiva, el que tenemos a la derecha es el maíz cultivado. El maíz cultivado no puede sobrevivir solo. El hombre tiene que sembrarlo. Entonces, la primera premisa es, bueno, si el maíz que tenemos hoy no puede sobrevivir solo, entonces el único pariente silvestre que tenemos es el del lado izquierdo, el teosinte. Pero la pregunta que se hacen los evolucionistas es, mire, pero la planta de teosinte no tiene olote o no tiene raquis central. Y todos se preguntan, ¿por qué? Regreso aquí, ¿por qué la mazorca de maíz tiene insertos los frutos alrededor de un olote o de un raquis central? Entonces, los investigadores no se ponen de acuerdo de dónde esta planta que tenemos hoy, que se llama maíz, obtuvo la parte central de la mazorca que le llamamos olote. Porque ellos comparan el teosinte con su fruto y con el del maíz y realmente no se parecen. Uno cuando muerde una semilla de teosinte es un poco dura, pero parece un poquito maíz. Pero la pregunta del millón, y hasta hoy, es una curiosidad, por eso termino aquí, ¿verdad? Que su origen no está claramente definido. En el caso, creo que perdí una diapositiva, vamos a ver si la tengo por ahí, vamos a ver, no la tengo por ahí, pero yo les puedo mostrar, vamos a ver si puedo, bueno, yo les puedo mostrar, por ejemplo, en el caso de frijol que vimos ahorita, frijol silvestre, ahí hay en Guatemala, hay en toda Centroamérica, en algunos países de América del Sur, y clarísimamente la planta silvestre es la que está abajo. Y todo el producto de la domesticación llegamos a obtener el frijol cultivado. La pregunta del millón es, ¿dónde está el maíz silvestre? No hay maíz silvestre, porque no puede sobrevivir solo. Él sobrevive porque el hombre lo planta, pero no puede sobrevivir solo. Bueno, ahí concluyo. No sé si hay preguntas. Me imagino bastantes, pero no sé si hay alguna pregunta. Nos quedamos al final. No sé, Adelaida, usted me dice. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Qué interesante esta ponencia y sobre todo la interrogante que todavía pues nos sigue como encaminando y Sí, qué rico poder escucharles en esta tarde y anoche. Yo aperturo también el espacio para algunas preguntas para los demás o la demás ponente o alguien que quisiera comentar algo en este espacio abierto. Entonces, ok. pudieran levantar la mano o algo, pero sí, puede quedarse todavía en línea por si surgen algunas dudas.
También entiendo que se está transmitiendo en Facebook, si me pudieran apoyarse ahí como alguna pregunta ahí o poder dar las reflexiones finales. Pues por otro lado, pues ahí ya Hay unos comentarios en Facebook agradeciendo las ponencias de ambos y de ambas por enriquecer, sobre todo y fortalecer los conocimientos quienes llevamos procesos encaminados también a la soberanía alimentaria, a la agroecología, en total respeto a la vida misma. Entonces, bueno, esos fueron los comentarios. Yo quisiera como tomar este espacio también para dar unas reflexiones en lo enriquecedor que ha sido escucharles, escucharla, sobre todo porque el sistema Milpa como tal lo dice la ponencia como una cultura, como una biodiversidad, pero sobre todo como una base alimentaria de los pueblos indígenas originarios que, pues si bien ahora pues no sabemos como la incógnita del origen, pero sí sabemos que es un sistema agroalimentario, agroforestal también, y que es muy enriquecedor saber de que se complementa unas con otras, porque el objetivo de contar con un sistema es de que está complementario, que es diverso, que es colectivo, que es mutuo y que es recíproco también, porque no solo depende de maíz, frijol, calabaza, sino otras especies propias que sean nativas de las comunidades, como plantas medicinales, ornamentales, maderables, árboles frutales que enriquecen el proceso de alimentación y sobre todo ir generando esa resistencia ante un sistema también que va atacando la vida misma a través de agrotóxicos o a través de otras formas que van atentando la biodiversidad en cada territorio y la importancia de seguir registrando y sobre todo practicar el sistema Milpa en nuestras comunidades de acuerdo a los contextos territoriales en los que conlleva poder resguardar, poder manejar las semillas nativas y sobre todo que siga ese camino de resistencia, de habilidad de contar con alimentos accesibles, aunque sabemos que estamos en un contexto un poco complejo, complicado, en donde no solo se violentan nuestros derechos y sobre todo el derecho a la alimentación, a la salud y otros, pero que es importante seguir resistiendo desde nuestros espacios, desde las experiencias y seguir creando esos espacios donde vamos intercambiando prácticas y sobre todo llevarlos también encaminadas a los territorios en que estamos cada uno. Entonces, hay unos comentarios acá en este chat, entonces acá hay un comentario que habla de qué contradicción ser centro de origen de la milpa y no producir suficiente alimentación para la población desde el punto de vista de que cada uno de los expositores que creen que está pasando y qué se debe hacer. Entonces, como un poco que nos puedan ampliar con un comentario, acá hacen una pregunta sobre qué contradictorio que la milpa sea el origen, pero que no se pueda producir suficiente. Entonces, si alguno quisiera tomar la palabra, también tengo otras acá. ¿Qué factores han favorecido la diversidad del maíz? En su experiencia, ¿cómo responde la gente cuando intenta animarla a usar prácticas orgánicas, sembrar semillas nativas y usar el sistema Milpa, herencia de la región? ¿Qué cree que se puede hacer para mejorar la recepción e implementación de esta información? Son como tres preguntitas que nos pueden, quien considere tomar la palabra, lo puede hacer en este momento de los expositores o expositora de esta ponencia.
Yo puedo contestar la última pregunta si quieren. Sí, adelante, Eliana. Aquí dice, en su experiencia, ¿cómo responde la gente cuando intenta animar las prácticas orgánicas? Bueno, esto no lo hablé en en mi presentación porque eran muchas cosas, pero varios de los agricultores, sobre todo intermedios, ahí en Zacapa me dijeron que llegó una asociación mexicana, ahorita no recuerdo el nombre, y que trabajaron mucho lombricompost, barreras vivas, etcétera, etcétera. Y generalmente cuando me contaban eso y yo les preguntaba que qué tal les había ido, pues ellos respondían de manera muy positiva. Entonces creo que en lugares como Zacapa, donde necesitan aún más de ese tipo de apoyo por la falta, por la tantísima falta de agua, podemos ver que sí hay una respuesta positiva al uso más orgánico, sobre todo también porque se dan cuenta que es más económico y también están ciertos reaprendiendo en esa capa de lo que pude ver a no quemar y a dejar el suelo cubierto y se dan cuenta que les está favoreciendo. Entonces, por el momento sí hay respuestas positivas. Muchas gracias, Eliane. Quizás una de las preguntas donde habla qué factores han favorecido la diversidad del maíz, si estuviera el compañero Eduardo Saloj todavía en plataforma para que nos pudiera compartir alguna respuesta a esta pregunta. Muchas gracias. Gracias, compañera Adelaida. Es una pregunta bien importante. Pues la diversidad de maíz a nivel práctico, eh, las familias no es que hemos seleccionado esas semillas para nosotros, sino que de acuerdo a nuestras condiciones de suelo, nuestras condiciones económicas y nuestras condiciones de donde, en cada rincón, digamos, de donde estamos viviendo, la semilla nos ha elegido a nosotros. Por lo tanto, la diversidad de maíz ha estado presente en las familias campesinas, haciendo um, un enlace importante en cuanto a lo que las familias tienen. Por tanto, pues las familias, perdón, las mazorcas de repente un poquito más pequeñas han estado con familias con suelos pobres, por ejemplo, o las familias que están cultivando en pendientes o en colinas bien empinadas. Y pues las mazorcas un poquito medianas o grandes han estado con familias que han estado en condiciones un poquito más de tierra plana, de tierra profunda o con tierra un poquito más fértil. Entonces, la diversidad de suelos, la diversidad de climas, la diversidad de prácticas de cada una de las familias, en el caso de aquí de Sololá, han hecho seleccionar a las variedades de maíz que se adaptan a las condiciones de estas parcelas. Entonces, eh, yo creo que esto tampoco lo han decidido de varias generaciones y pues que las familias están con estos maíces porque les ha dado resultados y seguramente han probado otras que no han dado mucho resultado y por lo tanto pues han decidido quedarse con otras. Pues, eso ahí de repente de mejoramiento colectivo, de selección de semillas, siempre la parte importante que hace falta, pero por el momento la variedad de semillas se mantienen con las familias por la diversidad de ecosistemas y de condiciones. Muchísimas gracias, compañero Eduardo. También hay algunas preguntas que el ingeniero Francisco nos pudiera como brindar algunos aportes. Acá Ujú. preguntan si el teocintle todavía se sigue sembrando actualmente y también, permítame acá, si Mesoamérica es centro de origen del maíz, que ya con las
con la presentación que nos dio, que queda claro, pero Ujú. que pudiera como también brindar algún comentario si acá en Guatemala es el segundo país en tener como variedad de maíces, ¿por qué no se siembra suficiente para cubrir a toda la población? Bueno, la situación de que por qué no se siembra maíz para cubrir la necesidad de la población, la respuesta es muy sencilla, es una respuesta socioeconómica. Guatemala, con la población que tiene, puede ser autosuficiente en la producción de maíz. ¿Por qué? Porque tiene áreas potenciales para la producción de maíz, que es la costa sur del país. Y con una gran ventaja, que Guatemala puede producir 3 cosechas de maíz al año, que no cualquier país las tiene. Todos los países nórdicos, Estados Unidos y Europa, solo siembran en una época, 3 o 4 meses. Pero aquí en Guatemala podemos sacar 3 cosechas de maíz en un año en la costa sur. Pero les digo, es socioeconómico. ¿Por qué? ¿A qué se dedican las tierras fértiles de la costa sur? ¿Quién me puede responder para qué se utilizan? De los que me escuchan. Para cultivos de exportación, ¿Como cuáles? caña de azúcar, banano. Exacto, exacto. Muy atinada su respuesta. Quiere decir entonces que si Guatemala produjera maíz en toda esa zona, no solo le diera a comer a Guatemala, sino que le diera a comer a un montón de países. ¿Verdad? Entonces, les digo socioeconómico porque no viene alguien aquí para decir, miren, señores agricultores, produzcan por lo menos una parte de maíz para que la gente nuestra coma maíz. Pero ¿qué es lo que pasa? Guatemala importa miles de toneladas de maíz para el consumo. Y no solo para el consumo humano, sino que también para ser concentrados. En todos los países del mundo, la base principal de los concentrados son dos: maíz y soya. ¿Ah? Entonces, contestando directamente la pregunta, es un aspecto socioeconómico. Las autoridades que tenemos del gobierno deberían de poner una especie de norma. Bueno, produzcamos tantos miles de toneladas, que es lo que necesita el país, y después del resto, pues mire usted qué siembra. Pero la realidad es otra, ¿verdad? Yo quisiera aprovechar para también hablar de lo que decía una compañera, que por qué no se siembra el teosinte. Muy sencillo, el teosinte es silvestre. Lo vamos a encontrar en la parte de Huehuetenango, por donde están todos los huistas, ¿verdad? Santa Ana y todos los huistas. Y en la parte de Jutiapa hay también teosinte. Pero ese teosinte es silvestre, nadie lo siembra, porque el grano no tiene ninguna utilidad. Es un grano suficientemente duro, ¿verdad? Y entonces, lo que nos queda es tener presente que es el pariente silvestre más cercano al maíz. Y por eso el centro de origen del maíz es Mesoamérica. No van a encontrar ustedes en ningún otro país que tenga el único pariente silvestre que se parece al maíz, que es el teosinte, que solo lo tiene México y Guatemala. Con relación a la diversidad de cultivares de maíz, Guatemala tiene una riqueza en cultivares de maíz, y principalmente si nos ubicamos en el occidente del país. Hay
zonas de Guatemala que tienen una cantidad, no le digo variedades, sino cultivares de maíz, que uno dice, mire, aquí siembran maíz negro, ah, sí, y en otro lado siembran maíz rojo, en otro lado amarillo, en el otro lado blanco, es una diversidad, por decir algo, espantosa. ¿Y cómo se conserva esa diversidad? Pues los mismos agricultores. El maíz es un cultivo que culturalmente está relacionado con nuestros guatemaltecos, principalmente con nuestra gente nativa. Nuestros compañeros nativos de Guatemala son los que más aprecian el maíz. Y este autor que les acabo de mencionar en mi presentación dijo que si no hubiera sido el maíz, los mayas no hubieran sobrevivido. Lo está diciendo un ruso, ¿vamos ya? Si no hubiera sido por el maíz, los mayas no hubieran sobrevivido. Bueno, yo por ahí me quedo porque yo hablo mucho, ¿verdad? Solo les digo que el origen del maíz más o menos está alrededor de los 9.000 años. Es decir, el maíz es maíz desde hace 9.000 años. ¿Por ahí Muchas, listo, Adelaida? muchas gracias, ingeniero Francisco. Nos me envían otra pregunta directamente para el compañero Eduardo. Em, ¿Cómo podemos promover el regreso a la alta biodiversidad alimentaria a la milpa? ¿Y qué contribución nutricional puede tener una milpa con alta biodiversidad en las comunidades? Entonces, si estuviera ahí el compañero Eduardo Saló para que nos pudiera brindar respuesta. Muchas gracias, compañera Adelaida. Acá en la parte alta de Sololá, pues hay parcelas que todavía tienen una muy alta diversidad de especies nativas y criollas de hierbas y también de otros componentes, ¿verdad? Lo que les compartí en la presentación, pues fue un levantamiento de datos que se hizo en 12 unidades productivas, o sea, en 12 parcelas de milpa, las cuales pues mostraron tener una diversidad importante en cuanto a hierbas y otros elementos, ¿verdad? La estrategia que podríamos usar es quizás la parte del aprovechamiento de la unidad misma de terreno, es decir, estamos en condiciones acá en Sololá minifundistas. Si estuviéramos en áreas un poquito más amplias, pues serían diferente la historia, ¿verdad? Pero acá nosotros tenemos que aprovechar lo máximo, digamos, en nuestra parcelita. Por lo tanto, si podemos combinar quiletes, algunas de las hierbas que se mencionó acá en la presentación, eh, frijoles y hacer como más real la milpa, como nos lo dice el concepto mismo, creo que sería algo que nos ayudaría tanto para que la milpa sea más beneficiosa, para que la milpa sea más resiliente ante los cambios bruscos de lluvia y los efectos del clima. Eh, y pues quizás en temas nutricionales, creo que la milpa desde su origen siempre ha contemplado el tema del maíz como el eje principal, pero todas sus hermanas, leyotes, hierbas que complementan el tema nutricional del sistema como tal. Por lo tanto, para nosotros es mejor y es más lógico tener una milpa con alta diversidad que tener un maizal o tener un maizal con maíces supuestamente mejorados que para nosotros no va en contra, digamos, de la lógica del trabajo de la gente. Entonces, en general, sería de aprender de las milpas completas, podríamos decir, o semicompletas, que todavía persisten en diferentes áreas, no solo aquí en Sorola, sino en las diferentes zonas. Y pues también invitar a la comunidad académica, ¿verdad? Que vea estas milpas que en realidad
sigue manteniendo estas prácticas y esta diversidad para obtener datos más cuantitativos eh, de los beneficios que nos pueden dar. Entonces, no es de ir a ningún otro lado, sino que aquí mismo hay, solo es de darle importancia. Muchas gracias, compañero Eduardo. El día de hoy nos surgen muchas preguntas también en el chat y estaba directamente también para Elian, donde preguntan por qué las semillas transgénicas son tan rechazadas en Guatemala. ¿Podría explicar un poquito más sobre, a profundizar un poquito la pregunta? Muy amable. Sí, con mucho gusto. ¿Sí me escuchan, va? Sí. Sí, te escuchamos muy bien. Las semillas transgénicas son rechazadas por varias razones, porque primero representan un peligro, como lo dije durante la presentación, para la biodiversidad que hay aquí en Guatemala. Entonces, como bien lo dijo el Inge Paco, nosotros aquí somos centro de origen, es decir, que de aquí viene una grandísima biodiversidad, agrobiodiversidad de maíces. El maíz es una planta de polinización abierta, es decir, que con el aire es que vuela el polen del maíz. Entonces, puede haber contaminación genética entre un maíz que no sea nativo y un maíz transgénico y entonces nos va a arruinar nuestra biodiversidad. Y lo que queremos es para mantener la soberanía alimentaria, es mantener la mayor cantidad de agrobiodiversidad. Eso es lo que queremos. ¿Y cómo se mantiene eso? Sembrando la agrobiodiversidad, no poniendo algo todo igual. Entonces, también eso aplica para los híbridos. Lo que queremos es agrobiodiversidad y con los transgénicos no tenemos eso. Segunda razón, los transgénicos generalmente no los venden solo así nomás, es un paquete tecnológico, entonces es algo caro, porque lo que quieren esas empresas es vender no solamente la semilla, pero también el agrotóxico que va con eso, generalmente el glifosato. Y luego la tercera razón, que es una razón más, digamos, económica y tal vez política, es que las semillas transgénicas están en manos de un puñado de empresas. Unas agroempresas, son tal vez cuatro o cinco que dominan el mercado de las semillas en el mundo. Es ChemChina, que antes era Syngenta, es Monsanto, que ahora es Bayer, es Dow DuPont. Entonces, lo que queremos es que nuestros sistemas alimentarios no estén en manos de un puñado de empresas, queremos que estén en manos de los pueblos, de la mayoría de los habitantes de este planeta. Entonces es una cuestión también económica, no queremos depender de una empresa. Y luego tal vez la cuarta razón, la más importante, es que en el sistema de la mayoría del pensamiento de la gente en Guatemala, pueblos indígenas, a campesinos, no quiero hablar por ellos, pues, pero de lo que yo pienso, digamos, una semilla no puede ser propiedad privada. Eso va en contra de la vida. Una semilla es una propiedad común. O sea, durante 9 milenios, desde el Teocinte hasta ahora, fueron los pueblos que estuvieron sembrando, resembrando, resembrando, hasta obtener ahorita lo que es una semilla criolla, nativa, perdón, de maíz. Y eso es propiedad comunal. Y de repente una semilla transgénica es una propiedad privada. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, también lo que puede suceder, que ya sucedió en Estados Unidos, es que un maíz está contaminado por el maíz transgénico y ¡pum! Se vuelve propiedad sin que uno se dé cuenta de una gran empresa como Monsanto, por ejemplo. Y no queremos eso. Ahí está. Si tienen más preguntas, me pueden escribir. Puedo desarrollar más. Y mira, justamente hay una acá que va muy relacionada en qué diferencias significativas hay entre un cultivo orgánico y convencional aplicado a la milpa.
¿Otra vez la pregunta? Era una pregunta. Sí, es una pregunta. ¿Qué diferencias significativas hay entre un cultivo orgánico y un convencional aplicado a la milpa? Un cultivo simplemente orgánico simplemente significa que no están usando productos sintéticos, es decir, que no están usando agrotóxicos que se compran en una, ¿cómo se dice? En una tienda de agrotóxicos. Eso significa orgánico. Por ejemplo, se usa solamente compost, lombricompost, se usa fertilizante orgánico, eso es lo que significa. Entonces, eso podría ser en un sistema convencional, podría ser monocultivo orgánico, podría ser. No sé si contesté bien la pregunta. Sí, 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 yo siento que sí va más relacionado a lo orgánico y a lo químico. Yo prefiero usar la palabra sintético porque, digamos, toda la vida es química, ¿no? El agua es químico, Claro. H2O es química. Entonces, prefiero decir sintético y orgánico. Ah, muy bien, gracias por ese aporte. Bueno, qué enriquecedor fue esta conferencia virtual y sobre todo escuchar diferentes experiencias en el uso de los expositores, expositoras, poder conocer sobre los productos y el beneficio del sistema Milpa territorialmente y sobre todo el uso de las semillas de esta investigación de Eliane en la tesis de agricultores de Zacapa y también el origen y biodiversidad del maíz a cargo del ingeniero Francisco. Extendemos un agradecimiento muy grande por parte del Movimiento por la Agroecología Canil, quienes estamos en defensa de la soberanía alimentaria, agroecología, territorio y los elementos de la red de la vida, quienes complementan y con quienes coexistimos en esta vida. Entonces, un agradecimiento profundo para ustedes. Nos llevamos muchos datos interesantes y sobre todo yo me llevo esta frase de Eliane que colocó en el chat que la diversidad se conserva sembrándola y es así en cada territorio poder posicionarnos, resguardar nuestras semillas nativas y criollas y promover, no solo practicar, sino ejercer ese conocimiento de generación en generación y sobre todo conservar. Entonces agradezco bastante este espacio, la oportunidad de poder moderar y nuevamente un agradecimiento a quienes se conectaron a esta conferencia, quienes vamos a seguir promoviendo la próxima semana. Y pues muchísimas gracias una, dos y tres veces por compartir este espacio desde la virtualidad. Un abrazo virtual a cada uno, a cada una y nos veremos en una próxima. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Feliz noche. Nos Feliz despedimos. Feliz noche, un abrazo.